Hoy tenemos el placer de tener al profesor Jesús Gámez Ortús. Él es arquitecto egresado de la Facultad de la Universidad Nacional de la sede de Medellín. Tiene estudios regulares sobre el desarrollo de productos en post-chul, yo no sé cómo pronunciarlo. Exactamente, en la escuela de Ulm. En 1968 ha asistido a los seminarios de Max Bense sobre estética en la Universidad de Stuttgart. En 1969 y 94, en este periodo, ha sido profesor asociado de la Universidad Nacional de Colombia, en las sedes de Medellín y de Bogotá. Y de Palmira también. Entre 1999 y 2003, profesor especial de la Universidad Nacional de Colombia, en la sede de Palmira, sobre todo para la estructuración e implementación del programa de diseño industrial. Entre 1939 y 2018, ha sido profesor de cátedra en el programa de diseño industrial de la Universidad Pontificia Javeriana. También en el 79 ha sido cofundador de la Sociedad Colombiana de Diseñadores. En ese mismo año, cofundador de la Asociación Latinoamericana de Diseño Industrial. Entre el largo periodo de 1969 al 2018, ha participado en la formación de la multitud de arquitectos, más de 3.500 arquitectos y diseñadores. Para nosotros es un honor que esté aquí en la Universidad Nacional. Esperamos a un más público, no saber qué nos pasó hoy. Les está muy extraño. De todas maneras, sabes que está transmitiendo la conferencia por streaming. Así que hay mucha gente atenta que nos está siguiendo todas las charlas de la Bauhaus. Y bienvenido y gracias por estar aquí en este ciclo que estamos organizando en el museo en colaboración con el Instituto Goethe, AD57 y Bauhaus. Gracias. Bueno, muy buenas tardes. Buenas tardes. Dentro de este ciclo, cuando muy amablemente me invitaron para hablar sobre la escuela de Ulm, necesariamente he tenido que hacer una vinculación entre estos dos centros de formación sobre el diseño, la producción de la cultura material y del hábitat. Y entonces la primera parte la centraré sobre, haré un acercamiento entre estos dos centros. Sobre estos dos centros alemanes que constituyen un eje de la modernidad y que ambas escuelas de alguna manera tienen una vinculación por muchos aspectos, aunque también diferencias, sobre las cuales poco se ha hablado. Se conoce muy bien de Bauhaus, algo de la escuela de Ulm, y hoy haré un acercamiento sobre esta vinculación, sobre sus acercamientos, sus lugares comunes, pero también por sus diferencias. Siglo XX, ya entrada la modernidad, después de la Primera Guerra Mundial, donde se rompe todo orden y todos los valores caen, y se rompe, por ejemplo, los imperios caen, los imperios otomano, el imperio ruso por su revolución, el imperio austrohúngaro, el alemán prusiano. Al caer estos, la misma imperio, se rompe todo orden. El pensamiento victoriano
desaparece y nuevos aires se tienen que respirar por las crisis que se desarrollan con esta terminación de guerra, donde Alemania queda completamente vencida. Aparece entonces, como ustedes conocen, la Bauhaus, el Bauhaus. Bauhaus en realidad es neutro, no es ni el ni la, algunos le dicen el o la. Aparece Bauhaus, un centro importante donde se hacen planteamientos, tiene como tarea importante dos aspectos. Primero, el aspecto de construir un presupuesto conceptual, un modo de ver el mundo de una nueva manera. Y por otro, de cómo enseñar ese modo y la producción de esa nueva cultura material dentro de unas condiciones muy complicadas, porque el imperio alemán queda completamente reducido, sometido. Curiosamente también aparece durante la Revolución Rusa los chutemas, las escuelas sobre las cuales poco conocemos, pero que son igualmente importantes, tienen otro planteamiento distinto. Dentro de aparece entonces la formación de la escuela del Bauhaus, que pervive 14 años, de 1919 al 34. Terminada la Segunda Guerra Mundial, también queda Alemania devastada y hay de nuevo un planteamiento, como un grupo de muchachos que están en la hora cero hacen un planteamiento y de ahí surge Energy, la escuela, que arranca en 1953 hasta 1968, 15 años perdidos. Ambos situaciones, ambas apariciones y desapariciones surgen de una situación de crisis y terminan por eliminan, por decirlo así, regímenes de derecha. Esa es una semejanza. Ambas escuelas elaboran discursos de vanguardia, hacen planteamientos de tratando de construir postulados hacia la construcción de una nueva sociedad. Ambas fueron concebidas como entes independientes, distintos, o sea que no estaban dentro del staff de la educación estatal ni del sistema educativo del Estado alemán, de la Primera República del Estado alemán, y ambos tenían esa característica que les permitía hacer experimentos, pero no solamente experimentos por experimentar, eran sociedades devastadas que les exigían construir su hábitat, una nueva postura, una nueva forma de percibir la cultura material, de percibir el hábitat, de percibir la sociedad, de percibir la gente. Esto es lo que hace que estas dos escuelas, podríamos decir, valga el símil, es como si fuera un lazo con dos nudos. Pero lógicamente en tiempos distintos, que hace que sus diferencias. Primero tenemos esa visión.
Hay naturalmente diferencias programáticas, son tiempos distintos, momentos diferentes, o sea, 40 años, o sea, esto acontece en la primera mitad del siglo XX, en esa mitad hubo dos guerras, condiciones completamente distintas, entonces los postulados eran diferentes. Los profesores del Bauhaus eran muy distintos a los profesores de Ulm. Los profesores del Bauhaus eran artistas, arquitectos, fotógrafos, inclusive hasta tendencia hindú, místicos. Había de todo, ¿cierto? Artesanos. Los profesores de la escuela de Ulm es muy distintos, arquitectos, ingenieros, semiólogos, sociólogos, geómetras, semiólogos, personas diferentes que tenían una visión, otra visión distinta. Podría decirse que en la Bauhaus se busca el acercamiento entre la técnica y la creatividad, mientras que en Ulm el acercamiento es entre la ciencia y la sociedad. Son dos momentos distintos y tienen dos enfoques diferentes. Ambas escuelas naturalmente son dentro del pensamiento alemán del siglo XX, funcionan dentro del esquema racionalista, son racionalistas, su pensamiento es racionalista. Sin embargo, el Bauhaus ya es prima o se acepta, pongamos, el expresionismo, la parte expresionista, y se acepta también en la parte, llamémoslo, artística artesanal. En Ulm, para Ulm, la experiencia artesanal desaparece y la parte expresiva, por decirlo así, diseño se mira de otro enfoque distinto, una construcción social, es un producto del colectivo social, pero con una visión más científica que permite recoger en ese momento las nuevas tendencias de la ciencia para aplicarlas en el diseño. Ese era el punto más importante de la escuela. La teoría de sistemas, la teoría de grafos, los semiólogos, todo lo nuevo se llevaba para volcarlo a los talleres y ver qué se podía construir de ahí. Esa es el gran, llamémoslo así, la gran experiencia, ese fue el eje que tuvo la escuela de Ulm. Ya sabemos, pues ustedes ya lo conocen muy bien, que el éxito, llamémoslo así, pedagógico de Bauhaus fue aplicar una metodología para los niños, aplicársela a los adultos. Eso fue básicamente el curso básico. Aquí tenemos les muestro unas diapositivas, un acercamiento de cuál es la estética, o sea, eso genera momentos distintos, épocas distintas, visiones del mundo diferenciadas por el tiempo, pues generan tecnologías diferentes, que generan formas diferentes que tienen una sintáctica distinta, forma de relacionarse. En la estética gaussiana, por ejemplo, se trabajan las formas básicas, aparece la geometría, las formas, se enamoran, quitan todo adorno, quitan todo ese ponqué victoriano lleno de yesería, y eso desaparece completamente. Aparece la forma limpia, se trabajan los materiales básicos entre el acero, el vidrio, se hacen experimentaciones un poco expresivas en algunos casos, con una sintaxis formal aditiva, y haciendo adiciones.
un material con otro, se pega, se une, se va construyendo ejes dominantes y buscando la unidad. Contraste cromático, lumínico, se permite el teatro, se permiten las expresiones lúdicas, la expresividad, el funcionalismo siempre está dentro de ese borde racionalista, pero donde la expresión no se ignora y tampoco se ignora la construcción individual. En la estética ulmeana es muy distinta, es otra época, otras tecnologías, otros problemas diferentes, otros enfoques diferentes que hacen, pongamos, que se trabaje a través de postulados matemáticos formales, que vería la simetría, topología formal, combinatoria, semiótica, una visión más retínica, más matemática, más geométrica, para poder entrar al primer curso, ya donde hacía planteamientos o paralelamente a los planteamientos de diseño básico. Vi durante un mes y medio o 2 meses, medio cuartal, pura geometría. Nosotros nos enseñaron toda la geometría, todas las geometrías que teníamos, incluyendo la geometría esférica, geometría que nos permitía aproximarnos a formular superficies de diverso tipo, de segundo grado, superficies mínimas. Teníamos que conocer ese manejo, pero paralelo a esa construcción teórica, nos tocaba hacer experiencias en los talleres. Experiencias que en un principio eran un poco rígidas porque era con madera, por ejemplo, pero la madera también la teníamos que tallar, pero tallar industrialmente. El yeso, el metal, el plástico. Entonces teníamos que resolver problemas básicos, de diseño básico, utilizando estos nuevos materiales, utilizando los postulados o los planteamientos que nos hacían los profesores y generales en el orden de la forma, en el orden de la función, en el orden de la comunicación. Era un ejercicio básico, más tarde veremos. Entonces nos acercamos ya a materiales para ser producidos en serie, y donde lógicamente cuando aparecen los conjuntos se manejan a través de la simetría y las formas complejas, simplificadas, se manejan a través de la topología. Entonces teníamos nosotros unas nuevas herramientas, donde la expresión ya quedaba atrás, eso no de los otros problemas diferentes en los cursos básicos. Aquí en estos ejemplos, pongamos en los ejercicios en el lado izquierdo, al lado izquierdo, este es un ejercicio de un módulo que permite generar, es el planteamiento que nos decían, ustedes desarrollen un módulo que le permita transparencia al mínimo de material y superficie continua. Así nos lo planteaban. Y empezaban las personas, bueno, ¿yo cómo hago? Primero, ¿cómo lo consigo? Segundo, ¿cómo lo construyo? Porque había que pintar el modelo. No era que indico y listo, no, modelo. Hay que modelar y taller y modelarlo. Y se hacían las presentaciones. Y iba el profesor de geometría, el profesor de topología, iban los profesores distintos y empezaban a mirarlo. Siempre se trabajó con conjuntos.
módulos que se repetían para construir unas unidades que se podían combinar para construir conjuntos, y veremos más adelante cómo eso lo vemos en la parte gráfica y en la parte arquitectónica, módulos que se van para permitir unidades que se combinan para ver posibilidades distintas, trabajando masivamente, lo masivo. Entonces, esta es, por ejemplo, la estética uniana, que es una estética diferente, que naturalmente pues, es una expresión de otro momento distinto, de lo que fue planteado así, nuevos postulados, nuevos enfoques. Aparece la teoría de la comunicación, aparece un poco de campos del conocimiento. La escuela estaba muy vinculada con la escuela de Viena, con la escuela de Frankfurt, discusiones diferentes. Estaba el momento en que terminada la guerra, se exige construcciones, producción masiva. La sociedad devastada, no tenía nada, entonces aquí hay que construir y hacer la producción, tratar con nuevos materiales y con nuevas visiones. En el lado derecho, ven ustedes, pongamos, está concebido como un sistema. Entonces, este es un paradero buses, pero que se puede construir, son módulos que se pueden, de muchas maneras, dan configuraciones distintas de acuerdo a las necesidades, crece, se sube. Esos planteamientos siempre se hacían, conjuntos, masivo, combinatoria, que sirva para muchas cosas. Qué pena con ustedes. En el caso del Bauhaus, dice ahí, lo leen ustedes, su trasfondo discursivo era una nueva forma de pensar la sociedad en términos de materialidad, el diseño, el primer acercamiento que hubo. En el caso de la HFG o Schule für Gestaltung o Escuela de Ulm, destacamos el carácter proyectivo y científico del diseño en cuanto a práctica social. Eso es claro. Les hablaré ahora cómo se creó cómo se formó esta escuela y el pensamiento y su ideología. El rojo está la parte más importante de cuál fue el bagaje teórico de la escuela del Bauhaus, cuál fue que viene desde finales del siglo XIX con la formación, con los planteamientos educativos y psicológicos. Cuando se plantea la escuela, les voy a llevar, ahora sí voy a empezar, ¿cómo surge? En 1943, dos muchachos de una organización que se llamaba la Rosa Roja fueron apresados por la Gestapo, que era la policía secreta nazi, y los fusilaron por estar repartiendo material sobre todo el momento, pero quedó viva, murieron Inge y Sophie Scholl. Quedó viva Inge con un grupo de jóvenes después de finalizada la guerra, entre los cuales estaba Otto Eicher, ella y otros, un grupito, empezaron a hacer reuniones y empezaron a ver cómo, de partir del momento cero. El momento cero era salir de la nada, salir de
de las ruinas para arrancar de la nada. Ese era 1947. Este grupo, ese era su consigna, hora cero. Salir de la ruina para arrancar de la nada. Entonces tenían que hacer unos postulados, ellos tenían una nueva sociedad, necesitamos construir. Entonces Inge y Scholz y este grupo empezaron a trabajar reuniones con personajes, filósofos, intelectuales, se apoyaban mucho los jóvenes intelectuales del momento, todos buscando en el aire, buscando construir una sociedad devastada, todos, los matemáticos, los filósofos, todo el mundo se hacía una pregunta, no sabía qué pasaba, estábamos en la nada. Más tarde lo refleja, bueno. Entonces, este grupo logró construir como una escuela comunitaria en Ulm. Cuando al terminarse la guerra y queda Alemania bajo administración del ejército de los Estados Unidos, el encargado militar como que escuchó a esta gente y dijo: oye, qué bueno lo que ustedes están haciendo, un planteo interesante, el gobierno norteamericano le da $1 millón a ustedes, nos parece muy bueno, hagan esta construcción. Entonces pero tiene que ser una escuela internacional. En esta escuela internacional ustedes van a irradiar, es el postulado, esto es de entrada la condición que le ponemos, John McCloy, este es lo que le ponemos, y vamos a hacer una fundación que va a estar controlada por el Parlamento alemán y controlada por la Municipalidad de Ulm, y va a tener una revisión del Parlamento. A ver ustedes qué es lo que quieren plantear. Básicamente era un reto muy fuerte, muy cínico, por decirlo así, pero que querían hacer un planteamiento, un nuevo planteamiento. Pues aceptaron el reto y dijimos: listo. Ahí se les entregó luego Max Bill. Max Bill era un egresado, un estudiante que había sido estudiante de la Bauhaus, y Werner Richter era un filósofo, matemático y filósofo. Este grupo de gente, entonces, con este millón se encargó Max Bill, que era miembro del Wehrbuch suizo, y él construyó la escuela, y la escuela se inicia en 1953. Bueno, la escuela arranca y en los 2 primeros años se le dio a Max Bill, el constructor de la escuela y a él se le encargó la parte académica. Y los primeros planteamientos que hizo fueron como arrancaron de la Bauhaus, manejando toda la parte racionalista, pero todavía con la parte expresiva. Y a los 2 años ya le dijeron: no, eso no nos interesa. Esa gente era gente muy crítica. Los que llegaron allá, los fundadores, los profesores que llegaron, era gente muy formada y muy crítica, y me dijeron: no, esto venga, no, el señor Bill, esto no nos interesa a nosotros. Todo. Lo sacaron en 1956, o sea, estuvo Max Bill 3 años. Y le dijeron: no, nosotros necesitamos otra cosa distinta. Nosotros vivimos en otra época, el mundo de la Bauhaus, eso ya fue hace tantos años, nosotros estamos construyendo otro, estamos haciendo nuevas construcciones, tenemos elaboraciones, tenemos nuevos modos de ver, tenemos que conceptualizar, tenemos que construir cosas distintas. Esto, el Bauhaus lo respetamos y lo queremos, pero no nos interesa. Tenemos que, la hora cero es que tenemos que partir de cero. Y entonces
hicieron un programa partiendo la rectoría fue colegiada, y entre 1956 a 1962 esta rectoría colegiada hizo la construcción, con un personaje muy importante, que fue muy importante porque Tomás Maldonado, artista, intelectual, arquitecto argentino, que lo lleva a Mansfield, que es una persona que con Otto Ayer y con Ristel y otros le dicen a Mansfield: esto no nos sirve. Y empiezan a hacer un planteamiento del curso básico. El curso básico entonces es el que les dije a ustedes, el concepto de nuevos campos del conocimiento, aplicación matemática, topología y todo eso, pero utilizando no materiales y resolviendo problemas formales, haciendo aplicaciones, y así empiezan a construir ese curso básico, que ya es más científico. Llega Tomás Maldonado y antes de 1958 ya empieza con la primera exposición universal de Bruselas, ya hace el planteamiento y hace una crítica a ese plan Marshall que estaba planteando para que Europa se volviera un consumista, era algo del mercado, y hace un planteamiento muy fuerte de Tomás Maldonado y hace un planteamiento social interesante, mostrando que el diseño, con el diseño no es vender cosas bonitas, sino que se necesita responder a los planteamientos y las necesidades de una sociedad que está construyéndose y que hay que responder a ella, más allá de los postulados del mercado. Eso creó un revuelo y un planteamiento fuerte. Sin embargo, toma el liderazgo Tomás Maldonado dentro de esa colegiatura, dentro de esa rectoría colegiada, y en el año 62 al 64 él asume ya la dirección. Es un personaje que aglutina a mucha gente, pero también la escuela era una escuela que tenía muchos enemigos, muchos problemas. Enemigos pues porque era primero una escuela internacional, que no estaba sometida al Ministerio de Educación, de la estructura educativa de la República Federal Alemana. Y le dieron le dieron una posibilidad de que fuera una escuela internacional. Entonces no era resolver los problemas solamente de Alemania, sino hacer un planteo mucho más amplio. Entonces ese carácter internacional creaba escozor dentro de las otras universidades. Por un lado, dentro del mismo sistema administrativo político muy de derecha que había en Alemania, les parecía que eso era algo muy raro, que había que dejarlos que lo hicieran, pero que era algo muy raro, que eso no se comienza. Entonces siempre tuvo ese INRI, por decirlo así. La escuela siempre tuvo ese INRI, pero pese a ello construyó un tejido de personas internacionales. La escuela era una escuela internacional, profesores de India, de Japón, de Alemania, de Estados Unidos, mientras que los profesores eran del centro de Europa, centroeuropeico. La escuela de Ulm era internacional, era mucho más abierta. Eso ya creaba una diferencia. Cuando se plantea, estando en el año 56, 58, en que bajan a Mansfield, y Otto Ayer, que es uno de los profesores, de los fundadores,
Él dice, no, nosotros necesitamos que sea un diseño más científico. Nosotros esto así, esta cosa así espontáneo y qué bonito, eso no me interesa. Pero había un profesor Richtel, Werner Richtel, que decía, oye, es matemático, que decía, oye, es que esto no puede ser científico, el diseño tampoco es así, ¿cierto? Finalmente se llegó al acuerdo en que el diseño se soporta mucho sobre la ciencia, pero que debe tener postulados científicos claros que le dé, que alimente la actividad proyectual. Entonces, desde ahí se arranca. Que no es un programa que se va a hacer, que automáticamente sale todo, sino que esto se asumen postulados, nuevos postulados, los bordes, llamémoslo así, de la ciencia del momento, y que eso lo aplican para resolver los problemas del hábitat y la cultura material. Con eso se arranca desde el 58 y desde ahí sigue la escuela funcionando. Aquí ya en la diapositiva pueden leer ustedes lo que les había comentado de la crítica muy temprana al consumismo. La escuela tuvo un discurso de mucha avanzada, pongamos, en los años 60 ya, 65 ya se me cuestionaba mucho la parte, pongamos, ecológica. Era un planteamiento muy clarito, tenía una visión, una esclarecencia, llamémoslo así, y finalmente estaba soportada por gente y apoyada por gente muy importante dentro del pensamiento norteamericano, japonés, de partes distintas. Entonces, había, llamémoslo así, esa situación muy especial. Ya les dije, ya les hablé sobre la forma como surge la escuela. Aquí tenemos arriba diapositivas. A la izquierda está Hans y Sophie Scholl, que fueron fusilados. Sigue Inge, que fue la que quedó viva, y Otto Ayer, compañero para fundar una escuela, y finalmente terminaron de pareja. Entonces quedaron siempre aparejados. Y luego está Hans Werner Richter, que era el matemático pero humanista también, era una persona que fue, ahí está el grupo que fue el que fundó la escuela. Faltó ahí Max Bill y luego posteriormente Tomás Maldonado. Bueno, aquí está lo que les había comentado, cómo siguió la escuela. Aproximación al modelo pedagógico. Yo les voy a hablar de la pedagogía, les voy a hablar a través de como puntos sueltos, así. Lo primero, uno de ellos es que le preguntan a Horst Ritter, que fue quien tuvo una discusión muy fuerte con Otto Ayer, que la ciencia era muy importante, pero que la ciencia era importante, pero que la ciencia era hacia la gente, que no se podía pensar en un diseño absolutamente racionalista y científico, sino que eso no era así. Este señor fue el que hizo el planteamiento, y le preguntan a él, bueno, pero ¿para qué sirve? ¿Cuál es la función nuestra? Y él dijo, oye, pues un poco difícil por lo complejo de esta cosa, pero les puedo decir de una manera muy satisfactoria, nuestro rol es formar diseñadores, no es hacer diseños, sino formar diseñadores. Ese concepto de formar diseñadores era algo, cuando se decía eso, se vuelve como, hoy por hoy es algo como obvio.
y todavía cuestionable. Pero en ese momento el concepto de diseñadores era muy abstracto. En alemán, Gestalter quiere decir como creador. Pero cuando, como la escuela que trabajaba internacionalmente, el idioma dominante anglosajón en inglés lo puso como designer y se quedaron como diseñadores. Entonces no se trabajó el del Gestalter, el de creador, sino el de diseñador, que se acuñó ese término. La persona es un nuevo término que surge en ese momento, surge desde los ingleses, designer, y así ahí se quedó, formar diseñadores. La biblioteca, la universidad tenía, los profesores producían, todos los profesores que iban allá, los profesores de planta y los profesores invitados, todos tenían su producción conceptual, teórica y profesional. Y los estudiantes, la producción de los estudiantes era igualmente avalada. Entonces, toda esa producción se iba a la biblioteca, y la biblioteca tenía una sección que era como un gran taller donde se guardaban todos los modelos. O sea, parte de la producción era material y parte conceptual. Entonces la escuela tenía, por ejemplo, esa característica. Los profesores hacían lecturas, iban gente distintas. Uno encontraba ya que en comunicación iban gente polacos y suecos, y que los de diseño gráfico invitaban a gente de Suiza y japoneses, y que los de diseño industrial invitaban a gente de la India y de los Estados Unidos. O sea, siempre habían profesores distintos. Después veremos más tarde cuál es el grupo, qué unidades académicas tenía la escuela. Y en esas reuniones iban los profesores invitados y los profesores de la escuela y hacían discusiones y hacían seminarios, y salía una producción. Esa producción quedaba en la biblioteca y también era volcada era repartida, era socializada a través de una revista que se llamaba la revista de la Escuela de Ulm. Tuvo 21 números. Lógico, podemos hablar que, como le pasó también a la Bauhaus, no podemos hablar de una Bauhaus. Los Bauhaus eran 3 y 4, 3 momentos y hasta más momentos, y todos peleaban, y unos eran místicos y otros eran políticos. La unidad la daba era la discusión y la diversidad. En la escuela de Ulm también pasaba lo mismo. Por eso hubo varios momentos y diferentes posturas. Y eso ya habían discusiones donde participaban los estudiantes y participaban los profesores, eran foros, discusiones en que se llevaban, era en el aula máxima ya se discutía, llegaba fulanito de tal, hacía su exposición y empezaba 3 días discutiendo sobre el tema. Era una de las características que tenía la escuela. Los aspectos fundamentales de la escuela se los voy a leer. Antifascismo, autonomía, conciencia política, responsabilidad cultural, cultura general, diseño del entorno, ciencia, industria, racionalidad, metodología, práctica de diseño, estudio, proyecto, trabajo en equipo, internacionalismo, sustentabilidad, etc. El pensamiento de la escuela de Ulm era un pensamiento que estaba como muy amplio, pero tenía sus bordes, analítico, crítico, digamos, planteos, racional, crítico, analítico, sintético, sistémico, sintético,
divergente, convergente, plural, complejo, dinámico, social, sociopolítico. Nosotros veíamos allá en la escuela, en un año que estaba convertido en 4 cuartales, se dictaban 200 horas teóricas y 700 horas de diseño para hacer prácticas. O sea, esa era la proporción. 200 horas teóricas y 700. Entonces estaba muy medido. Y eso se hizo durante 15 años para estudiantes matriculados. En esos 15 años fueron 637 estudiantes. Que se dan cuenta que eso nos daría más o menos unos 44 estudiantes por año. O sea que era una formación muy personalizada. Y el que entraba ya o sea, el poder entrar a la escuela ya era un logro que de repente se desvanecía. Llegaban y se reunían profesores y les llegaba, a todos nos llegaba una cartica y todos temblaban el día que les llegaba la carta. Porque en renglón y medio le decían: usted ha sido aceptado para el próximo cuartal. No es para el próximo año, cuartal es cuarto y año. Ya, descansado. Usted no ha sido aceptado. Viniera, fuera profesor japonés, porque allá tenemos japoneses, tailandeses, polacos, yugoslavos, todos distintos, de partes distintas. Entonces era ese pensamiento, esa gente de esas partes, de partes distintas, con profesores distintos, con postulados nuevos. Eso era algo muy especial, era algo constantemente se iba construyendo, que se iba elaborando, que se iba transformando, que se iba moviendo. Era experimental, era experiencias que se estaban haciendo. La escuela funcionaba mucho con la comprobación, o sea, con la experimentación, experiencias, la empírica. Se partía de unos postulados, conceptos teóricos, y a través de la experiencia, la empiria, se comprobaban o no se comprobaban. En la parte creativa, en la parte conceptual y en la parte productiva. La escuela trabajaba con la industria, entonces esa parte experimental que se hacía, se aplicaba era con los ferrocarriles del país, con las líneas ferroviarias, con las líneas aéreas. Se trabajó mucho respondiéndole problemas a Alemania, al gobierno, pero trabajando muy concretamente. O sea que toda esa teoría no se podía quedar en teoría, eso había que aplicarle. Ya le decían ahí, lo aplicaban, los ferrocarriles nacionales les decían: oye, ustedes lo que hicieron, qué barrada, qué logro lo que hicieron. Esa era esa consideración. Naturalmente era un caso muy especial. La escuela funcionó de una manera muy especial, muy sui generis, es una experiencia única, por eso replicarla era muy difícil. El solo hecho que 637 estudiantes de los 15 años, naturalmente que había estudiantes invitados y estudiantes colados. Allá llegaban estudiantes de otras partes, esos que les robaban a los ladrones, los dejaban allá y a veces los sacaban, a veces los dejaban. Era abierto, pero regularmente uno inscrito 637. Había profesores de partes distintas. La escuela tenía en sus instalaciones vivienda para los estudiantes, solteros y casados. Había vivienda para los profesores de planta e invitados. Entonces los profesores de planta, el profesor invitado de repente encontraba uno con una japonesa ahí chiquito que andaba con 2 perros y tal cosa. ¿Y usted quién es? No, este es el mago, es el director de cine japonés, yo no sé qué. En otra ocasión se llenó la escuela de niños con
síndrome de Down. ¿Qué está pasando acá? No es que los de cine están haciendo una película y los actores son niños con este síndrome. Entonces era una cosa como muy especial. Los departamentos a veces funcionaban un poco separados. Los de cine realmente los de cine eran los más alejados, los diseñadores industriales un poco también separados porque la escuela tenía la característica de tener centros de desarrollo. Entonces los profesores, había 4 centros de desarrollo. Entonces los que entraban a ese centro eran los que el profesor escogía y le decía: usted venga a trabajar conmigo. Y entran a ese centro, les hacían firmar confidencialidad y allá no se sabía qué pasaba. Ni siquiera los modelos llegaban y los sacaban tapados y se los llevaban a la Brown. Tenía esa característica. Los arquitectos eran los que más se destacaban porque se hacían muchas modelaciones, modelos reales. Un muchacho hizo un módulo que lo ensayó y vivió en el invierno en el bosque que había al lado, hizo la construcción de la vivienda y demostrando que para hacer una experimentación a ver qué pasaba con eso. Entonces había gente que se comunicaba, pero también se reunía mucho en el comedor, en las rumbas. Las rumbas eran muy especiales porque la municipalidad de Ulm era muy conservadora, la gente de Ulm conservadora. Y miraba a esos chinos extranjeros, esos muchachos extranjeros que viven por allá en la loma de la Vaca, Vancouver, que era la escuela, pues miraban mal. A esa gente que hace acá, que cosa, y entonces había fiesta, y entonces cuando había fiesta, las chicas de Ulm pues se peleaban a ver para que las invitaran. Y entonces había rumbas y eso. Cuando había rumbas la norma era, cuando hay rumba hay que dejar todas las habitaciones abiertas. Guarden sus cosas y hay que dejar las habitaciones abiertas, porque ahí había fiesta hasta el otro día. Entonces, pues ahí nos comunicábamos mucho entre los de la escuela, entre los del pueblo y la gente que llegaba. Porque eso cuando había así, al terminar el cuartal, que había exhibición, se invitaban y venían, había mucha gente. En verano, antes del verano, iban en carpa, estudiantes de otros lados, a la fiesta de Ulm, porque había la presentación de los proyectos y porque había fiesta y porque había foros. Entonces, había ese sentido especial de comunicación, pero también de aislamiento, en la parte, llamémoslo así, de la reserva, en las investigaciones que se hacían. La escuela tenía varios departamentos, 5 departamentos, un departamento de cine, un departamento de información, comunicación, un departamento de comunicación visual, uno de diseño de productos y de arquitectura. Dentro de ellos, pues esos departamentos trabajaban dentro de un ámbito donde se trabajaba también en la parte económica, la parte sociológica, la política, la psicológica y la filosófica. Todos los estudiantes de estos 5 departamentos trabajaban en esos ámbitos, tenían que trabajar, era la obligación de ellos. La escuela tenía nexos. Una de sus políticas era tener unos partners científicos. Entonces la escuela tenía partners, pongamos, con la Universidad de Harvard, o tenía partners con los de la Escuela de Frankfurt, o con los de la Escuela de Viena, o partners que eran científicos, partners que eran empresas, partners como la Braun, la Lufthansa. Tenían esa característica, se apoyaban sobre las empresas pues, para producir materialmente, pero se apoyaba
sobre entidades, sobre institutos, instituciones, sobre escuelas distintas para la producción teórica, teoría y práctica. Los estudiantes eran, para entrar allá, la misión era muy complicada. Yo apunté la primera vez en el año 63, antes de terminar. Había un profesor, decano, Fabio Ramírez, y entonces yo le pregunté, mira, ¿qué quiero estudiar por fuera? Me dijo, mira, yo tengo una escuela, que es esta escuela, y el director de eso es amigo mío, Tomás Maldonado. Y apunté y me dijeron, no lo aceptamos, es su portafolio, apunte luego. Entonces yo me puse a trabajar año y medio. Me enviaron el portafolio y la segunda vez me dijeron, sí señor, ha sido recibido. Y llegué allá, me exigieron el alemán, naturalmente, tuve 4 meses encerrado. Llegué allá porque me gané la beca que le daban, en ese entonces le daban la beca al profesor egresado que no había perdido materia ninguna y que era más juicioso. Entonces le daban a uno y váyase para cualquier parte del mundo, y yo me fui para uno. Me recibieron allá, así fue que llegué. La misión no era tan fácil. Entrar allá no valía mucho, 110 marcos, en ese momento eran marcos. Pero entrar era difícil, porque eran de todas partes del mundo, entonces era una cosa como... Bueno, tuve esa persistencia y esa voluntad y suerte, y entré allá, pero también, como les decía, fácil salir. Así como la entrada se salía. Entré, pero no irme a salga, que hay una cola muy larga. Los estudiantes también hacían parte de ese grupo que seleccionaban. Era muy democrático, como así. Los tenían en cuenta y ellos estaban allá. La dirección de la FG tenía nexos con instituciones científicas, yo le hablé. En los 14 años 637 estudiantes, el 10% éramos latinoamericanos, el 10% de los estudiantes derivamos en la docencia de diversas partes del mundo, México, Brasil. Yo estuve aquí, que me quedé en la docencia en la Universidad Nacional, en las 3 sedes, pues no 3.500 estudiantes. Mira, más o menos el 60%, el 70%, el 65% era de la Nacional, el otro 35% de la Javeriana. De todos los estudiantes que fue más o menos, porque yo tengo esa manía de anotar todo, y entonces tengo cuadros, 3.500 estudiantes más o menos. Arquitectos el 20%, diseño gráfico como el 30% y diseño industrial el 50%. Entonces fui uno de los que participé de ese 10% que nos dedicamos a la docencia. Los talleres eran muy interesantes, iban allá, los profesores podían entrar cualquiera. Cuando había una corrección de arquitectura, podían entrar los de comunicaciones, los estaban allá y podían participar también. Era muy abierta. Aquí hay una diapositiva en la parte superior derecha. Eso eran los talleres. Allá estaban los talleres donde trabajábamos, pues los talleres de diseño, llamémoslo así, porque los otros talleres, en la escuela tenía unos talleres para producir modelos y para formar a los estudiantes en el manejo de los materiales muy buenos. Nosotros teníamos que ver fotografía, tipografía, metal, yeso, madera y plástico. Y nos enseñaban eso, pero nos enseñaban era para que el profesor, por ejemplo, el profesor de los diseños básicos va a trabajar este semestre con madera y con plástico.
Entonces preparaban a los talleres para que los estudiantes desarrollaran sus trabajos, los planteamientos que les hacían a los estudiantes, para que sus modelos los hicieran en esos materiales. Y ellos tenían que resolver el problema formal o el que fuera con esos materiales. Entonces se hacían las presentaciones al final, activos. Tenía un compañero, al lado era un austríaco, de ojo caído así. Era un personaje muy extraño porque él trabajaba en una bomba de gasolina, pero a veces llegaba en un Rolls Royce vestido con su pelo de copa y no sabía uno quién era, pero así eran allá los personajes. Al otro lado había una yugoslava, una mona muy buena que hablaba mucho, y en mi grupo, que éramos 12, había una mexicana, persona, alemán, indonesio, tailandés, chai, mi amigo, suizo, mexicano, bueno, éramos de partes distintas. Se hablaba el idioma que se hablaba, entonces el conferencista era japonés, entonces llegaba un japonés y decía, bueno, yo hago la traducción del japonés, pero se la hago al inglés. Entonces había otro que decía, bueno, yo hago la traducción del inglés al alemán. Y entonces había que, esa sola cosa de hacer lo que llamaban el protocolo. En toda conferencia había que hacer una traducción. La obligación de los estudiantes presentar esa. Entonces había que hacerlo en el idioma alemán y luego traducirlo al inglés. Entonces se daban vueltas. Y le digo, este italiano, el italiano le dije, bueno, mire, yo te lo paso a usted al español, y el español que sabía inglés, entonces lo pasaba al inglés y al alemán. Entonces, era un idioma que era una forma de trabajar que nos las ingeniábamos. Pero teníamos compañeros distintos, gente distinta, en que el común era el inglés y el alemán. Entonces, en mi grupo éramos 12. Y teníamos esas nacionalidades. A mí me correspondía por mis habilidades en el dibujo hacer siempre, en los protocolos me ponían acá, haga los dibujos. Yo tenía que hacer los dibujos. El otro le correspondía al grupo que haga las traducciones. Y al otro, escríbalas en alemán. Y luego, hágala en stencil. En ese momento no había fotocopia ni nadie en stencil. Taller de morfología, ahí están las exposiciones que se hacían en los halls, se invitaban a la gente, se invitaban a empresarios, aquí el taller de tipografía. Esto es una serie de ejercicios y, escúcheme, ¿qué hora es? Por favor, me va. 10 para las 7. 10 para las 7. Cuéntame cuánto tengo tiempo, qué tiempo tengo para poner. Bueno, aquí hay una serie de ejercicios que se hacían de simetría, en que la simetría consistía en que yo tengo aquí esto, y cómo llego a esto, como una tira. ¿Cómo construyo esta figura que está aquí y esta final, que es semiantrópica o no semiantrópica? Lo construye. Ahí hay una serie estos eran unos ejercicios que hacían perfectamente igual, nos exigían mucho, era muy exigente y todo, nos preocupábamos mucho, teníamos que trabajar. Ejercicio, pongamos, fíjense toda la estética que es de conjuntos, siempre son conjuntos. Esto es con 3 colores y construyen, ir representando, esto es una representación de formas que tuvieran determinadas características de simetría y de fondo. Aquí tenemos una simetría creciente con un motivo, con 2 motivos. Aquí hay un conjunto también trabajando simétricamente, simetría con rotaciones. Fíjense siempre que son conjuntos, las soluciones eran conjuntos. Aquí hay una propuesta donde del corte, lástima que no me funcione esto. Cuando había un marco
y hacia el centro había que llegar a unas figuras centrales. Entonces, ¿cómo se transformaban? En ese momento no había computadores. Fíjense que estábamos de alguna manera nosotros trabajando con esa forma, lo que hoy hace un computador, transformaciones. Ya estábamos entrando dentro de eso. Nosotros nos tocaba ver teoría de la información y cibernética, nos exigían a nosotros eso. Entonces no existía el computador en ese momento, pero el trabajo que lo hacíamos era el trabajo de conjuntos, que nos implicaba transformaciones, cambios. Ejercicios distintos donde estos son de percepción, donde en cada no se nota acá lamentablemente, pero en esa rastra o en esa retícula que se ve, habían figuras que se percibían. Entonces son retínicas, o sea, el punto retínico con lo mínimo lograr un efecto, casi hasta el borde de la no percepción. Diseño básico, trabajando con módulos que permitían crecer en un sentido, 2, 3 sentidos, en madera, pongamos, nos ponían en madera. Diseña un módulo que tenga de condiciones simétricas, así, y empezaba la gente a trabajar. Este era un módulo que trabajaba con esferas, llenamiento. La parte de arriba es con una red de esferas que se pueden combinar de muchas maneras. ¿Cómo son los llenamientos internos? El llenamiento, o sea, el espacio interno genera otro módulo. ¿Cómo lo hacen? Ahí lo ponían a trabajar. Topología, ejercicio de topología, tridimensional. Aquí tenemos ejercicios donde se trabaja la teoría de los signos bajo las redes geométricas, y entonces esto tuvo su aplicación al lado derecho. Ven ustedes que estos ejercicios que se hacían de combinatoria para saber el tipo de combinación de nudos que se formaban, fueron traducidos a hacer los planos y de las redes viales y de los metros de diversas ciudades de Alemania. Digamos, se aplicó esa teoría de los signos para hacer por primera vez. En ese momento se ganó en la escuela un poco de plata porque eso adquirió ese derecho, y entonces se lo hacía París, se lo hacía a partes distintas. Aquí se ve una aplicación de un estudiante que se le ocurrió, o un grupo de gente que se le ocurrió: oye, ¿por qué estos dibujos geométricos que tienen tales uniones, qué hacemos con eso? No digo, nos sirve para sistematizar las rutas de los trenes. Aquí está la teoría de la comunicación, modelos que se hacían, modelaciones conceptuales que se hacían de cómo funcionaba. La escuela tuvo varias épocas, así como la Bauhaus, con la época romántica, con la época política, con la época plus. La escuela también tuvo muchas épocas. Una de ellas fue la metodología, el método. Entonces llegaban profesores distintos con sus métodos y se discutían y se presentaban y se aplicaban. Entonces, aquí miren, métodos distintos. Fue la época de la metodolatría. Método para tal cosa, método para la otra. Esa es una época de métodos. Otra época que fue de transporte, de transportación. Otra época fue comunicación. Como ven, otra fue la última época fue la política, que fue cuando nos cerraron la escuela. Este es un ejemplo de cómo se hace un diseño, de cómo se hace en la parte superior izquierda, se hace un análisis de los componentes y cómo podría ser de la manera más mínima lograr un objeto integrado, lo más integrado posible. Entonces lo aplican y desarrollan
Es un ventilador. Ventilador. Listo. Modelo de trabajo sistemático, y entonces Bruce Archer. Aquí hay un ejercicio interesante, en el cual le dieron a los estudiantes, bueno, ustedes trabajan, parten de la esfera, y ustedes tienen que llegar a producir un sistema que sea esférico cúbico. Trabajen con eso, a ver cómo hacen. Entonces ahí están los resultados, trabajando con los cuerpos poliédricos. Estos eran ejercicios donde se trabaja con plástico destruido, termoformado. La había descubierto en el momento, rápidamente la termoformación. Entonces, ¿qué aplicaciones hacemos? Oye, el otro yo lo voy a aplicar para la arquitectura y tal cosa. El otro decía, yo lo voy a aplicar para esto. Hágalo. Aparecía una técnica, una tecnología, o aparecía un campo conceptual. ¿Cómo lo aplica? ¿Qué aplicación le da? Ese era básicamente el método experimental, buscando la innovación, buscando vincular el concepto con la forma, el concepto con la función, pasando por la tecnología. Aquí mire, empieza, trabajos que se hacían para trabajar pisos y para trabajar elementos de arquitectura. Esta es la Lufthansa, es de Otto Haiger para la Lufthansa. La época de los buses, la época de los aviones de transporte, la época de los carros, todo carros, buses, transportación, los ferrocarriles, fueron como unos 2-3 años que se trabajó en eso. Siempre buscaba combinaciones, que yo uno y dos módulos, entonces uno grande, siempre era combinatorio, todo era combinatorio. Aquí un caso interesante de cómo de las redes que se forman con polígonos regulares en 2 dimensiones, el triángulo con el cuadrado, el octágono con el no hay ¿qué se hace con eso? Entonces a alguien se le ocurrió, nosotros vamos a aplicarlo para los micrófonos y para los parlantes. Entonces aparece ahí cómo lo hacían. Ya estos son ejemplos de trabajos para el sector de trabajos varios. Aquí está esto fue hecho para Hamburgo, paraderos. Existe planteamientos distintos frente a un problema, el cilindro, el cuadrado, o sea, lo iban planteando para empresas y presentaban siempre opciones. A nosotros nos enseñaron que usted nunca trabaje con una idea, usted tiene que trabajar mínimo sacar 3. Siempre, divergencia, convergencia. Ese era el método. Usted tiene este problema, plantee 3 respuestas. Evalúe las respuestas, por decir algo, y ahí surgirá un resultado. Pero ese resultado plantea a la vez otras preguntas, entonces ábralo y ciérrelo. Siempre era abriéndose, no poniendo una sola opción, sino siempre 3, 4 opciones. Y el profesor le decía, oye, ¿y por qué no planteó esta? Entonces revise lo suyo, que es decir, esta excepción no nos sirve, ¿no? Un aparato para trabajar información, de los primeros acercamientos, llamémoslo así, al computador. Sistema único ahí se ve la evolución que se tienen los gabinetes odontológicos. Y finalmente se llegó a este, que es muy limpio, que permite combinar piezas, permite darle opciones distintas, siempre combinatorios, siempre con variaciones.
Estas eran las rumbas de la escuela. Estas rumbas de la escuela, aquí está un chileno, está mi señora, yo estoy aquí como fotógrafo furtivo, estoy en este espejito aquí al lado derecho, arriba, allá estoy yo. Entonces, una colombiana invitada, hay la que fuma, le voy a decir de derecha a izquierda, Connie, mi señora, Eduardo Morales de Chile, la otra era una alemana, Chai de Tailandia, esta es una colombiana invitada, este es un japonés, en las fiestas que hacíamos nosotros en el grupo. Y la escuela nuestra, la escuela nuestra, estoy hablando del año 68 y todos estos movimientos que se generaron en esa época, que generaron París, la toma de Tlatelolco en México, hubo un replanteo, la juventud estaba en otro momento, estaban planteamientos diferentes, efervescencia. La escuela no se sustrajo porque la escuela era un centro ideológico. Entonces la escuela pasó, el problema comenzó desde el año 62, cuando hicieron un planteamiento programático en la escuela que no gustó mucho ni a la municipalidad de Ulm ni al parlamento alemán, que eran los que nos supervisaban. Nos dieron, no, estos señores están diciendo cosas muy interesantes, pero no nos interesan, están diciendo cosas que están atacando el plan Adenauer, que planteaba el plan Marshall para una sociedad, para una nueva sociedad de consumo. La escuela tuvo ese punto y tuvo mucha gente que la atacaba. Las mismas universidades, como les decía, no les interesaban, esta gente de rueda suelta que no podemos adscribirlo al sistema educativo. ¿Qué hacemos con ellos? Están haciendo unas cosas ahí que ellos mismos se dictan las reglas y que como es internacional, entonces yo no sé qué, entonces no. Y la escuela vivía en parte del $1.000.000 que les comenté al principio. Eso es para que a los 3 años la escuela empezara a funcionar independientemente, pero eso no fue así. Eran muy pocos estudiantes, los profesores que venían, muchos gastos. La escuela siempre tuvo déficit y entonces empezaron a amarrarnos, la municipalidad empezaron a apretarnos y la derecha no dejaba. Finalmente en el año 68 ya nos dijeron, ustedes hacen lo que nosotros decimos, las adscribimos al sistema educativo alemán o las cerramos, escojan. Y en este día, en esta reunión, en un diciembre del 68, nos reunimos trabajadores, estudiantes, profesores y docentes y dijimos, la cerramos. Ahí están todo el rector, en la parte de abajo, todo el que está volteado, aprobaron el cierre, y en la parte superior, entre los 3 que estamos en la parte de arriba, hay un alemán, hay un colombiano ahí, y hay un tailandés que votamos por el cierre. Y de esa manera la escuela se cerró, los profesores fueron obligados, no les permitieron en el estado de Baden-Württemberg dictar clase. Y 2 estados más le dijeron, no queremos ninguna persona que haya dictado clase en la escuela de Ulm, sálganse, váyanse acá. Y así terminó nuestra escuela. Eso es lo que les puedo contar en términos muy generales. Les voy a dejar un material, te lo voy a pasar a Ana María por digital, vale. De lo que he hablado más otras cosas más, para que lo repartan, lo tengan, para
para ustedes. Muchas En gracias. fin, bien, entonces... ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Alguna pregunta? Esta influencia de cómo tocó a la Universidad Nacional. Bueno, la experiencia de Ulm se irradió, los profesores que estábamos, nos fuimos hacia los respectivos países y estudiantes de otras partes vinieron por acá, al Brasil generalmente. Los que eran egresados se fueron al Brasil, se fueron a Chile, a la Argentina, allá se organizaron. Aquí en Colombia el único que estuve fui yo. Pero esa influencia se dio a través de los textos. Los textos que se dieron en la década del 70 y del 80, todos eran de profesores alemanes. No había textos de diseño que tocaran, que irradiaran, así que le dieran un referente al pensamiento de diseño, a la metodología, al planteamiento que se hacía sobre el medio ambiente, a postulados teóricos, Gibbon Zipper, Tomás Maldonado, Bernard Birbeck, mi compañero mío. Entonces, Moles. de los que en este momento me acuerdo. Y entonces fueron los textos, no había más, muy pocos textos. Por un lado. Por otro lado, pues estuve trabajando muy solitario, para poder, muy solitario, y aunque trabajamos acá en Bogotá con CICAD y con otro grupo de gente, pero este grupo, lo tengo que decir, cuando yo llegué como que me corrieron. No sé por qué no le interesaba, entonces me mandaron a diseño gráfico. Luego me retiré de la universidad, volví en diseño industrial y internamente fue cuando hice mi labor enseñando teoría del diseño, enseñando metodologías, tanto en la Nacional de Medellín, la Nacional de Bogotá, en Palmira, fundé, pues, fui con otro compañero, Julio Sánchez, montamos el programa, implementamos el programa de diseño industrial de Palmira, en la Javeriana con otro grupo de profesores. Entonces, desde ahí hice mi aportación. Ese fue el apoyo luego como cofundador de la Asociación Colombiana de Diseñadores, donde es el año 78, donde había unas corrientes muy formalistas y yo lideraba una corriente de pensamiento, digamos así, más riguroso y más social. La Sociedad Latinoamericana de Diseño también, Sociedad Latinoamericana de Diseño Industrial, y entonces siempre estuve trabajando en ese sentido con los lineamientos de Ulm. En el Brasil, aquí en Colombia, la dificultad es que este lenguaje gustaba más el lenguaje de la Bauhaus, más porque se aplicaba más a lo artesanal, más a lo expresivo, más a lo básico, una era, como les decía, la tecnología de la Bauhaus era tubo redondo, madera torneada, yo hablo de diseño industrial, ¿cierto? De comunicación visual poco puedo hablar, yo estoy hablando de diseño industrial, no tanto de arquitectura. En la arquitectura apoyé en Medellín la industrialización de la construcción. Estuve allá con Mario, ya no me acuerdo. No, Mario Arenechi, no, en Medellín. Mario González. Bueno,
la parte de industrialización, ahí estuve trabajando en eso. Pero era solitario, un discurso nuevo, raro, cuando empecé a ofrecer mis servicios en la empresa, tenía que explicarle al empresario qué era diseño. Todavía. Desde ahí, después de 3 meses de enseñarle qué era diseño, entonces le dan a uno un trabajito chiquitico. Eso en la parte empresarial. En la parte de académica, en Medellín estuve 2 años. Después de que terminé estuve 2 años. No fue mayor la cosa que lo que pude hacer, más en Bogotá, con las habilidades que tuve. Pero con el tiempo estuve acá y me acogieron mucho en la Javeriana, porque aquí había un grupo que no permitía que yo entrara a diseño industrial. Yo fui, desde que llegué, a mí me trajeron de Medellín a Bogotá para trabajar, para ayudar a organizar el programa de diseño industrial. Y cuando yo llegué, lo primero que me dijeron, oye, a usted no lo necesitamos acá. Entonces, ¿pero por qué? Se llama rosca. ¿por qué? Pues, no sé, pensaba distinto y además había un grupo italiano que habían sido educados por Italia. ¿Por qué no se lo enseñaron en URLA a usted? ¿Cómo? ¿El por qué no se lo enseñaron a uno? Sí, luego cuando me retiré de la universidad, no quiero entrar más en chisme. Luego, cuando un decano que fue con quien tuve dificultades salió, el día que entró él de decano, que fue el que me hizo la guerra de diseño industrial, ese día renunció a la Universidad Nacional. Y cuando él salió, me llamaron de nuevo. Y dijeron, no, venga para diseño industrial, que este señor ya no está, véngase para acá. Y ahí volví a entrar, pero bueno, colaboré, estuve ahí trabajando. ¿Qué otra pregunta? Entonces lo que es no, ¿cuál es más influencia de UL que de Perdón. los libros de Neumann? El Neufeld. No, es no ofertas. Bueno, el Neufeld no es un influjo de la escuela de Ulm. No, ese ya es una. El Neufeld ya viene. Yo no sé cuándo fue la primera. Desde mucho antes. Sí, Desde viene. mucho antes. Eso ya es casi desde el año 20. No diferente. Otra cosa es la racionalización, digamos así, todo se racionaliza, se regula, se normaliza. No, eso es un producto del pensamiento alemán. Más. Ni de la Bauhaus, ni de Ulm. Chucho, pero hay una cosa que a mí me parece muy interesante, digamos, tú lo acabas de mencionar, pero que creo que marca una vaina. Yo conocí a Chucho cuando yo entré a estudiar. Chucho se fue la segunda vez cuando lo recibieron, ¿no? Ahí entré yo a la escuela y ahí lo conocí, pues Chucho era el mejor estudiante que había, no lo digo ahora. No quería entrar en chismes, pero pues era el mejor estudiante que había y la facultad lo mandó y era el primer colombiano que iba allá. Y entonces era un acontecimiento, digamos, cuando vuelve el Chucho, pues ya, dijéramos, se encuentra, primero en la facultad era muy joven, cuando tú regresaste tendría 22 años de funcionamiento, o algo así. El maestro la fundó en el 44. Sí, está muy... Entonces, y esto, como lo planteó Jesús ahora en la exposición, pues, y que es importante señalarlo, era la vanguardia del mundo. O sea, es muy interesante el planteamiento o la necesidad del planteamiento porque claro, a Chucho no lo entendía nadie, pero no era porque hubiera venido hablando enredado el español del alemán, que también sino porque está muy avanzado. Es decir, el planteamiento que había en UL era un planteamiento que pretendía establecer unas relaciones, como lo dijo Chucho, la ciencia, la filosofía, la productividad y un nuevo planteamiento social.
O sea, eso en Colombia en el año 68, 69, 70 no se entendía. O sea, uno empezaba a hablar de eso y obviamente la gente no lo entendía, pero no era que estuviera de acuerdo, no, sino que no entendía, porque hablar por ejemplo, cuando se hablaba de la industria, pues allá hablaban de cortejar, pero cuando llegaba con la industria en un planteamiento como el pensamiento de Tomás Maldonado, que era básicamente lo que guiaba, digamos, las cosas así, pues era un galimatías, digamos. Eso no había manera. Yo creo que todavía, inclusive hoy, Sí. Eso no es, yo creo que eso no se ha subsanado. De acuerdo. Y te iba a preguntar es por esto, porque hace unos 4 años yo estudié por última vez en Alemania, estaban volviendo a sacar libros sobre la escuela de Ulm, unos libros muy pequeñitos, pero muy, muy fuertes en relación con eso. Creo que tú lo conocías porque en la exposición hay muchos de esto que tú estás diciendo, digamos. Entonces, el mismo concepto de la escuela, ¿no es cierto? Y la posibilidad de trabajar eso también exige que haya una base, dijéramos, epistemológica para poder plantear esto, o si no se llega a lo que seguramente tú conoces esto, ¿no es cierto?, lo que planteaban pues Maldonado y Boncipe de la butiquización del diseño, ¿no? O sea, Entonces, es una lástima, digamos, que no se haya podido asumir, dijéramoslo así, en las escuelas una posibilidad de pensar el diseño y por ahí toda la cuestión de construir, de diseñar una sociedad, por ejemplo, que era en última instancia lo que había ahí en el fondo de todo esto, tanto de eso como en la Bauhaus, con las diferencias que plantea Chucho. Pero entonces, y se demoraron mucho, ¿no es cierto? Yo más allá de Tomás Maldonado, hay un pensamiento que yo aquí no he oído mucho, pero ya tú lo mencionaste, lo de Boncipe. Boncipe estuvo en Brasil, bueno, se casó con una brasilera y montó una escuela y montó una cosa ya muy fuerte, ¿no? Y en Argentina. Aquí yo quería comentar en Brasil, pues entonces sobre eso, mira. El modelo de me parece muy importante. El modelo de Ulm funciona de esta manera. Primero, una escuela independiente. Eso es muy difícil conseguir. Que la suspensión del gobierno. Pero que sea independiente, no se aguanta. Miren, lo hicieron, ¿sabe dónde? El ESTI de Brasil. El INTEC, durante el gobierno de Allende En Chile. Donde estuvo Boncipe. Y estuvo Werner Semp, estuvo en Chile también. Estuvo en Chile, Hubo 3 que se fueron para Chile, que era Boncipe, Werner Semp y creo que Edmunds. Sí. Estuvieron en Chile. En Argentina obviamente se fue Tomás Sí. Maldonado también a fundar la escuela de La Plata. Y bueno, Y el ESTI, en Brasil. Industrial en Brasil, allá también fue muy independiente, trabajaron, duró poco y cayó mucho en el formalismo. O sea, se necesitan como unas condiciones de las instituciones o el momento o los empresarios le dieran el apoyo para experimentar y les permitiera llamémoslo así, independencia, porque no tan metidos dentro del sistema, llamémoslo así, estatal o regulación estatal de la educación. Eso se dio, y en institutos de investigación. Entonces se dio en 3 países, se dieron allá, aquí en Colombia, por Dios, pero se dio allá. Con Boncipe apoyó mucho durante el gobierno de Allende, y estuvo también, hay un grupo de diseñadores industriales y de empresarios, que uno de ellos, no me acuerdo el apellido, del Brasil, que estudió en Ulm, muy importante. Ellos apoyaron los postulados, hicieron prácticas alrededor de los postulados las postulaciones que se hacían sobre el diseño y su incidencia social. Lógicamente un discurso muy amplio que traerlo a estos países, pues habría que tener unas condiciones muy especiales. Yo creo que aquí en Colombia no se da. No, aquí no se da todavía, pero lo de Chile, lo que tú mencionas de Chile,
No, es que lo de Chile fue tan fuerte como que había una sala especial que se comunicaba directamente con Allende. Sí, sí. O sea, era una experimentación porque Allende aceptó todo el trabajo que traían los que estaban allí, ¿no es cierto?, con Boncipi en la cabeza, pero habían otros, dijéramos, allí, y montó una oficina. El pensamiento de Allende era que con ese cuento que traía Chucho y su gente, ¿no es cierto?, se podía diseñar la sociedad. Sí. Entonces planteó una especie como de ministerio que se desarrolla allí, y claro, el 11 de septiembre, eso lo sacaron de ahí, se tuvieron que volar todos pero en segundos, porque era, hemos dicho, estaba más cercano a Allende ese grupo de gente trabajando allí, pero que tenían montado con experimentaciones y ya tenían computadores y todo. No, ya había, lograron hacer algunos prototipos de productos, de hecho. No, Claro, y de diseños de formas administrativas, digamos, los ministerios estaban siendo objeto de estudios para ser montados. Eso era más fuerte todavía que el mismo Consejo de Ministros, mejor dicho, eso llegó hasta ese punto. Eso todo obviamente se desbarató. Hubo también en el Japón y hubo también en la India. En la India fue muy fuerte la influencia de la escuela de UNI. Después de que salieron allá hubo, bueno, ya tú los mencionaste ahí los que estaban ahí, pero ellos los montaron en la India también, fue muy fuerte. Oye, qué pena, es que yo tengo un reto acá. No puede ser. Sí. Para poner acá, tiene esta mañana de Cali, me tengo que ver ahora. Sí. Yo creo que